Bien, ya estamos listos, acomodados aquí desde su iglesia cristiana Efesios 4:23, aquí en Cartago, Costa Rica, en este domingo 30 de enero, se nos fue el mes ya, 30 de enero de este 2022, listos para compartir con ustedes, tanto en el video como aquí con la iglesia local, un consejo a la luz de la palabra. Así es que la invitación siempre es, dispongámonos todos, espíritu, alma y cuerpo, para escucharla. Amén, hermanos. Pero más que escucharla, antes de practicarla, ¿qué tendremos que hacer? Que es el tema de hoy. O sea, escucharla, aquí está escucharla, y acá está vivirla, obedecerla, pero aquí en el medio hay algo. ¿Qué? Entenderla. Por ahí vamos, ¿no? Por ahí vamos a estar hablando hoy de eso, por eso les voy a pedir a todos que vayamos al Salmo, vamos a ir al Salmo 14, todos busquen el Salmo 14, Salmo 14. Amén, hermanos. Salmo fácil de encontrar. Salmo 14, vamos a leer los dos primeros versículos. Realmente nos vamos a centrar en el 2, pero leamos el 1 también para tener el contexto, ¿no? ¿Estamos todos, hermanos? ¿Usted en el video también? Bueno, dice la palabra en el Salmo 14, dice el necio en su corazón, no hay Dios, se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres, para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Padre, te damos gracias en este día. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por esa linda oportunidad que tenemos de poder reunirnos, de congregarnos en torno a ella, Señor, y poder saludar a los hermanos, poder vernos, aunque sea de lejos, dar un saludo con los ojos, y por qué no un apretón de puños, que ahora se saluda así. Así es que te damos gracias por todo eso, Señor. Nos disponemos, Señor, a recibir ese consejo que tú tienes para nosotros, Señor, y que la palabra que hoy recibamos, Señor, no solamente la recibamos, sino que la entendamos, que es lo que vamos a estar hablando hoy, hagamos digestión de ella, y por medio de ese entendimiento podamos vivirla, Señor, que es lo que tú anhelas. Así es que te damos gracias en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. ¿Pueden tomar asiento, hermanos? Bien, ya les dije de qué vamos a estar hablando hoy. De hecho, los que vieron la publicación en el Face, saben que yo le puse ahí, buscar a Dios es una cuestión de ¿qué? De entendimiento, ¿eh? Es una cuestión de entendimiento. Entonces vamos a estar moviéndonos por ahí. De hecho, acabamos de leer una parte del Salmo 14, que era como una exclamación de David, digámoslo, al ver a sus enemigos, ¿no? Porque él habla lo que habla el necio, ¿no? Necesitaría uno ser muy necio realmente para decir que no hay Dios, con todo lo que vemos, pero aún así los hay, ¿no? ¿Qué es un necio? Aquel que se empecina en algo, por más equivocado que esté, pero para él esa es su verdad y de ahí no sale. Entonces, el necio en su corazón que dice, no hay Dios. Entonces, claro, el Señor mira desde los cielos a ver si hay algún entendido, ¿no? Ahí vamos a estarnos moviendo hoy. Como les decía, ya hoy es el último, bueno, hoy no, pues sí, es el último domingo de enero, se nos fue el mes de enero, ya dentro de 8 días estaremos en febrero, ¿no? Entonces, varias veces, hermanos, ustedes nos han escuchado aquí, no solamente a mí, al pastor Tibor, la gente, los que movemos en Efesios 4:23, sobre la gran diferencia e importancia que hay entre saber lo que es el conocimiento y saber lo que es el entendimiento, ¿no? Porque el entendimiento es otro nivel, ¿no? De hecho, nosotros nos movemos en medio de mucha gente que conoce, ¿cierto decir? Hay gente que conoce mucho, muchísimo, gente que conoce palabras así y te dice los versículos y todo eso, pero por el estilo de vida que llevan, uno se atrevería a decir que esa gente realmente no entiende aquello que conoce, ¿no? O sea, porque hay mucha diferencia, ¿no? Recuerde que hay un dicho que dice que el que no sabe es como el que no ve, y el que no entiende es como el que no sabe, que es como el que no ve. Entonces a la larga el que no entiende tampoco ve, ¿no? ¿Cierto decir?
Porque ¿qué le sirve a uno conocer? Acuerda que yo les he dicho que hay una canción de Dani Berrío muy bonita que dice que la gente necesita entender lo que Dios está hablando. Que dice, oh, alaba, simplemente alaba, en la prueba alaba, ¿acuerdan? Hay que entender lo que Dios está hablando, si no estaríamos como el etíope, ¿acuerdan del etíope? Lea y lea y lea y lea y lea, hasta que el Espíritu llevó a Felipe y le dice, oye, pero ¿entiendes lo que lees? Dice, no, y si no hay quien me explique, peor. Entonces, todos conocemos la historia, ¿no? Felipe le explicó y todo eso, y después de eso, viene de Felipe y le dice, ¿entendiste ahora sí? ¿No? Tal vez no dice la palabra, pero él dice, ahora sí me quedó claro, ¿no? Entonces, ¿qué te impide bautizarme? ¿Qué me impide bautizarme? A él le decía, nada, o sea, si crees en el Señor Jesús, lo puedes hacer. Bueno, de una, y ahí lo bautizó, ¿no? Entonces, mientras uno no entienda, hay cosas que no va a hacer, y entre ellas está el buscar a Dios, ¿no? Por eso es que él dice, yo ando viendo a ver si hay algún entendido que me esté buscando, ¿no? Porque buscar a Dios es una cosa de entendimiento, o sea, porque hay mucha gente que conoce y hay mucha gente que por más que conoce no buscan las cosas de Dios, están ahí, ¿no? Entonces eso es importante que nosotros lo tengamos, y el entendimiento es clave para el Señor. De hecho, la intencionalidad de Dios, en primer lugar está que todos nos salvemos. El Señor quiere que todos nos salvemos, ¿no? Pero es su intencionalidad, ¿no? Porque una cosa es la intencionalidad de Dios, otra cosa es lo que la gente hace, porque hay libre albedrío, ya lo hemos hablado varias veces, ¿no? El Señor dice, no solamente quiero que se salven, sino que quiero que todos vengan ¿a qué? Al conocimiento, al entendimiento, a que me conozcan. ¿Entiende? De hecho es tan delicado esto que dice que el pueblo pereció. ¿Por qué? Por falta de conocimiento, por falta de entendimiento. Entonces hay un riesgo de perecer. ¿Qué significa perecer? ¿Pero qué significa morir bíblicamente? ¿Qué es la muerte en la palabra? Separación. No es muerte física, ¿no? Acuérdate que el Señor le dijo a Adán y Eva, si comen de ese fruto, perecerán. Comieron, no murieron, pero se apartaron. Entonces, el pueblo perece, se aparta de Dios por falta de conocimiento, por falta de entendimiento, y eso lo vemos hoy en día, lo palpamos. Yo les decía hace días que el cristianismo está en auge, ¿no? Porque hay cantidad de iglesias por todo lado, todo el mundo es cristiano, todo el mundo postea cosas cristianas. Entonces uno dice, wow, el cristianismo está en auge, ¿no? Pero la verdadera relación con Cristo, el buscar a Dios, no. ¿Por qué? Porque lo ven como una moda, ¿no? Ahorita ya lo hemos hablado varias veces, ¿no? Estamos, hermanos. Entonces, de hecho, recuerden, los fariseos era gente de mucho ¿qué? Conocimiento, ¿cierto? Pero poco entendimiento. Lo que pasa es que entender, bueno, es que la pregunta que hacen allá atrás, Altán, que esas preguntas, ¿no? Que por ejemplo, puede que uno conozca, pero que uno entienda mal, entonces como uno entiende mal, practica lo que conoce mal. Entonces, ¿eso qué? O sea, sepamos algo, o sea, si yo conozco algo y lo entiendo mal, ¿ustedes creen que realmente lo entiendo? No, yo creería que no lo entienden. Entonces, si una persona entiende mal, ¿realmente no entendió? ¿Me entiende? O sea, así es, la respuesta es tan sencilla como eso. Entonces, por eso la gente se va por doctrinas que no tienen nada que ver con aquello que conocen o que dicen que conocen. La gente dice que conoce de Dios, pero entiende mal lo que Él dice o quiere. Algunos no entienden mal, algunos quieren entender mal porque les conviene. Entonces, como entienden mal, se van por un camino que es totalmente diferente al camino que Dios quiere que nosotros caminemos. ¿Por qué? Porque entendieron mal o porque quieren entender mal. Entonces, a la larga, si están caminando por otro camino, están caminando ¿qué? Apartados. Y si están caminando apartados, ¿es por qué? ¿Qué pasa cuando uno se aparta? Dice que el pueblo ¿qué? Perece. Si uno está acá apartado es porque ha perecido. Y si yo he perecido, es porque no he tenido entendimiento, conocimiento. Entonces todo amarra, ¿no? Tan fácil. Pues sí, les conviene porque obviamente, acuérdense que ahorita estamos en unos tiempos, antes no, siempre. Dios nos hizo a su imagen. Amén. Ahorita estamos en unos tiempos en los que la gente ha hecho dioses a su imagen.
que se acomoden a ellos, que caminen a su ritmo, que les tolere las cosas que a la gente le gusta. Entonces, por eso cuando usted le va con algo de la Biblia a la gente, inmediatamente te dicen que eres un religioso, ¿no? O no nos han criticado a nosotros decir, pero es que ustedes saben cuál es el problema de los cristianos, que se ciñen a todo lo que dice la Biblia. ¿No? ¿Les han dicho o no? Ustedes son muy cerrados, todo lo que dice la Biblia, como dicen en Costa Rica, de ahí, pero si este es el fundamento de nuestra fe, ¿qué quieres? Yo me baso ¿en qué? ¿En qué se basa un edificio? En las columnas, en las bases, ¿no? Se basa en las bases. ¿En qué me baso yo? En lo que pienso, en los fundamentos que tenga sembrados aquí. Entonces, esos fundamentos, si son de la Biblia, pues de ahí no me muevo. Por eso es que dice, ¿tú tienes fundamentos de la Biblia en tu mente? Sí. Entonces no pongas fundamento sobre fundamento. Y como le decía Pablo a Timoteo, enseña lo que has aprendido. Eso sí, Timoteo, sabiendo de quién lo has aprendido. Es importante saber de quién lo ha aprendido. Entonces, este tema del entendimiento es importantísimo, clave. De hecho, les voy a leer una recomendación que el Señor hace en 1 Corintios 14:14. Él dice así, ¿qué pues? ¿Oraré con el Espíritu? Pero oraré también ¿con qué? Con entendimiento. Cantaré con el Espíritu. Hace un momento estábamos cantando, ¿no? Y yo de seguro que todos cantamos en el Espíritu y sí, y cuando uno dice, Señor, y mientras haya vida en mí, haz tu obra en mí, Señor. Uno lo canta, ¿cierto? Ahora, ¿lo estará cantando uno con entendimiento? ¿Sabiendo lo que uno está cantando? Bueno, la recomendación es, cantaré con el Espíritu, pero cantaré también con entendimiento. Porque si bendice solo con el Espíritu, sin entendimiento, el que ocupa el lugar de simple oyente, entonces, ¿cómo dirá amén a tu acción de gracias? Pues no sabe lo que has dicho. ¿Me entiende? Mira la recomendación que está ahí. Diga amén solamente cuando usted, ¿qué? Ha entendido lo que la otra persona dice. Tampoco eso se ve. Hoy en día uno le dice amén. Bueno, hoy en día no, uno no. La gente en general dice amén ¿a qué? A todo, ¿no? A todo se le dice amén. Ahora, pregúntele a la gente qué quiere decir amén. Mucha gente ni sabe qué quiere decir amén. Así sea. Ustedes dicen una barbaridad. Amén. Wow. Así sea, ¿no? Juan 13:6 dice, entonces vino Simón Pedro y el Señor le dijo, y Pedro le dijo al Señor, ¿lavarme tú los pies a mí? Y Jesús le dijo, lo que yo te hago ahorita, ¿qué pasa? No lo vas a entender ahorita, pero más adelante sí lo entenderás. ¿Me entiendes? Entonces a veces hay cosas que nosotros no vamos a entender, pero no nos quedemos ahí. Hay gente que no entiende algo y se estanca. Es que no entendí eso, ya no sigo porque no entendí. No, más adelante. De pronto unes esto, con esto. Tienes esto aquí que no entiendes, pero unes esto con lo de acá, y resulta que después de unir todo, wow, ahora sí entiendo esto. ¿Entiendes? Es progresivo el asunto, ¿no? ¿Estamos, hermanos, o no? Ahora, ¿pero qué es una persona entendida? Es importante saber eso. A mí me gusta sacar las definiciones del diccionario, es bueno, ¿no? Porque a veces la gente dice, es que yo no tengo diccionario bíblico. No, es una definición del diccionario común y corriente. Una persona entendida es una persona que tiene grandes conocimientos de una materia específica, especialmente de una rama determinada de la ciencia, la técnica, el arte, lo que sea. Es un sabio, es un docto, es un perito, es un experto, es un diestro, es un hábil. ¿Ven? Para eso se necesita más que conocimiento, ¿no? Se necesita más que conocimiento. Pero cuando alguien es muy docto en algo, muy experto, se le dice, esa persona es un entendido en la materia. ¿Entiende? Porque ha trascendido un poquito más allá arriba, ¿no? Por eso es que es bueno entender. El asunto es que hay que entender. ¿Estamos, hermano, o no? Entonces, hay muchos temas de nuestra vida cristiana que nosotros deberíamos de entender, no conocer, sino entender. Muchos. Pero voy a hablarles de dos que son parte de los ejes centrales donde se basa nuestro cristianismo, ¿no? Dos ejes centrales que tienen que ver. ¿Cuáles creerían ustedes que son dos ejes en los cuales nuestro cristianismo debería estar bien asentado? El primero, ¿cuál debería ser? O sea, lo que nos sostiene, ¿no? La fe, ¿cierto? La fe es el primero. De hecho, el fin de la fe, ¿cuál es? La salvación. Entonces, para yo, digamos, ¿qué necesita uno para entenderse con una persona? Tratarla. ¿Pero tratarla cómo? Comunicarse, ¿cierto? Y que esa comunicación sea, ¿qué? En línea con el tema que tengo hoy. Recíproca, pero que las dos personas se entiendan. Porque, digamos, a mí qué me sirve si me ponen un japonés ahí y podemos hablar todo el día, pues yo no entendí nada, entonces, ni supe quién era, ¿cierto o no? Entonces,
que nos entendamos. Entonces, por eso la fe es importante, porque acuérdense lo que es la fe, ¿no? ¿La fe qué es? Fruto del conocimiento, ¿no? Entonces, la fe es clave. Y por otro lado, en línea a la comunicación que estamos hablando, de entenderse, ¿cuál es el otro pilar clave para la vida del cristiano? La fe es uno, hay varios, pero quiero centrarme en esos dos. ¿Cuál sería el otro? Recuerda que hay una canción que dice, el poder del cristiano. La oración, ¿no? Estoy como, ya, pues está contento. ¿Qué era? Algo debe haber pasado. Entonces, ¿el poder del cristiano está qué? En la oración. Entonces, la fe y la oración son dos ejes principales, centrales en la vida nuestra, amén. Pero también son dos pilares, dos ejes que están bien contaminados por la religiosidad, ¿no? Pero tremendamente contaminados, ¿no? Entonces, en esto del entendimiento, y me estaba acordando yo de segunda, antes de que se me olvide, porque quería comentárselo, segunda de Timoteo 4:8, nada más no lo busque, se lo voy a leer. Segunda de Timoteo 4:8 dice, por lo demás me está guardada, hermano, la corona de la justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solamente a mí, sino a todos los que aman su venida, ¿no? Entonces, ¿por qué quería leerles eso, hermanos? Porque bueno, ustedes saben que ya mi esposa volvió después del video, no sé, después de casi 3 meses de ausencia. Entonces, claro, ayer que ella venía, pues tratamos de hacer en un día todo lo que no hicimos en 3 meses. Pero bueno, más o menos, algo hicimos, ¿no? ¿Por qué? Porque sabíamos que venía, ¿cierto? Pero no solamente sabíamos que venía, sino que amábamos esa venida, ¿amén o no? Hay mucha gente que sabe que Cristo viene. De hecho, porque leímos ahorita, se necesitaría ser muy necio, muy insensato para no creer que hay un Dios y mucho menos creer que el Señor va a venir. Entonces hay mucha gente que sabe que el Señor viene, pero la pregunta del millón será, ¿será que aman su venida? Ahí es donde está el asunto, ¿no? Porque si uno sabe que Él viene y uno amara su venida, uno haría lo que nosotros tratamos de hacer ayer. Prepararse, que todo esté listo, wow, que se vea bien, ¿me entiende? Obviamente en nuestra vida cristiana, como no sabemos el día y la hora, entonces tendríamos constantemente que estar en ese proceso de ¿qué? De limpieza, de ordenarnos, de vernos bien presentables, etcétera, ¿no? Entonces, ese es el tema. Ahora, ¿cómo logra uno amar la venida del Señor? Solamente si logra ¿qué? Entenderlo. Entender que eso es, wow, eso es un evento tremendo y para eso es que estamos aquí. Ahora, posiblemente muchos de los que estemos aquí ni siquiera estemos cuando el Señor venga, pero el que nos vamos a encontrar con Él, nos vamos a encontrar. Eso es inevitable. Algunos irán a la izquierda y otros a la derecha. ¿De qué depende? De lo que hagamos ahora. Por eso es que es importante que entendamos ¿cuándo? Ahora. No dejemos para más adelante el entender. Yo después entiendo. No, hay que ir entendiendo. Y las cosas que no entiendas, busca otras que te expliquen eso para que lo entiendas. Porque cuando lo logres entender, entonces ahí sí lo vas a vivir, ¿no? Ahí es donde va a ser, ¿no? Entonces, este tema de la fe y la oración que les decía que son temas que deberían ser de un entendimiento tremendo para nosotros, pero bueno, desafortunadamente la gente no los entiende todavía. La mayoría de las iglesias cristianas se mueven en una línea de fe y en una línea de oración que no es exactamente la que el Señor anhela que nosotros tengamos, ¿no? O sea, la fe, por ejemplo, o sea, si usted le pregunta a la gente, ¿qué es la fe? Si acaso alguno te dará una buena definición, pero la gran mayoría dice, es que yo le pido al Señor cosas y Él me las da. Entonces para la mayoría de la gente la fe está cimentada en el que yo reciba lo que pido. Yo soy de fe, ¿por qué? Porque yo lo que le pido al Señor me lo da. Entonces usted dirá, pastor, y si el Señor le da a la persona lo que pide, entonces eso no será verdaderamente fe. Bueno, puede ser que sea una respuesta a su vivir, pero entender el tema de la fe o sea, si nos metemos al tema de la fe, entenderíamos que eso es mucho más que pedir. Muchísimo más que pedir. Mucho más. Entonces, por ejemplo, sí, o sea, por ejemplo, ¿acuerdan cuando hemos hablado aquí del Señor? El Señor vino aquí con varios propósitos, ¿cierto así? Muchos propósitos. Uno de ellos, que más adelante lo vamos a mencionar, era rescatar lo que se había perdido. Pero otro propósito importante era ¿qué? Mostrarnos al Padre. Volver a conectarnos en esa relación íntima, personal con Él, porque acuérdense que la relación de Dios con su pueblo en el Antiguo Testamento era muy de lejos, por intermedio de algunos siervos, venía el Espíritu Santo, venía sobre algunos, había un tabernáculo, no todo el mundo tenía acceso, pero con la venida del Señor Jesucristo,
vino como a restablecer esa comunión, a mostrarnos al Padre. Entonces ya la relación es directa, aunque el intermediario sigue siendo Él, ¿no? Entonces, ese es el asunto, vino a conectarnos, y entonces por eso el tema de la fe, que es el conocer a Cristo, que es conocer al Padre, se vuelve importantísimo. Y el tema de la oración también vino a enseñarnos cómo orar, porque hay gente hoy en día que dice, es que yo no sé orar. Pastor, ore por mí porque yo no sé orar. Digo, como una vez vino un muchacho aquí y me dice, pastor, es que yo no sé leer ni escribir, usted, para que ore por mí, porque es que yo no sé orar, porque yo no sé leer ni escribir. Le digo, bueno, obviamente no saber leer y escribir en esta época ahorita, pues es motivo debería uno avergonzarse, ¿no? De no hacer el esfuerzo, por lo menos con tanto método que hay para aprender y tanta gente dispuesta a enseñar, ¿no? Pero bueno, no era el tema en ese momento, pero sí se le dio el consejo, aprende, hombre. Pero le digo yo a la persona, ¿tú hablas con tu mamá? Sí. ¿Tu mamá sabe lo que a ella le disgusta que tú hagas? Sí. ¿Y cómo sabe? Porque yo hablo con ella. Entonces yo le comunico, bueno, habla así con Dios. ¿Me entiendes? Entonces la gente no logra entender, todavía metido en una burbuja de religiosidad de lo que es la oración. ¿Me entiendes? Es un tema que está sumergido en una religiosidad tremenda, ¿no? Entonces debería la gente entender que la fe, obviamente, es el principio de nuestra vida. O sea, de ahí está cimentado todo, ¿no? Y que hay dos tipos de fe. La gente no lo entiende. Que hay dos tipos de fe. Ustedes sí conocen eso, ¿no? Yo creo que ustedes sí lo entienden. Hay dos tipos de fe, dos niveles de fe. Acuerden, hay un primer nivel de fe que es para salvación. La fe viene ¿por qué? Por el oír. Y por el oír la palabra de Dios. Entonces uno oye un mensaje de la palabra que te pone a reflexionar, que te da convicción de pecado, que te hace reflexionar, y que tú, reconociendo que hay un Dios, reconoces tu condición de pecador, te arrepientes, le pides perdón y le entregas su vida. La fe para salvación, amén. Pero esa fe para salvación te sirve para eso, para nacer de nuevo. Pero no te sirve ¿para qué? Para ese caminar que arranca, que es una carrera ¿de qué? De resistencia. ¿Se acuerda que lo hemos visto varias veces? Y las carreras de resistencia se caracterizan por ser, bueno, aparte de lentas, por ser ¿qué? Largas. ¿Cierto que sí? Porque las carreras de velocidad son 100 metros, 200, 300, 10 segundos. A veces uno espera 4 años los Juegos Olímpicos para los 100 metros planos y ya, se fue. Otros 4 años. No, bueno, las carreras de fondo ya duran más tiempo, entonces, ¿me entiende? Entonces, ese nivel de fe que es para salvación no te sirve para eso. Tú tienes que comenzar a construir otro nivel de fe, que es el que está en Gálatas 5:22, donde dice que la fe es parte ¿de qué? Del fruto del Espíritu. Y ustedes saben que un fruto no nace de la noche a la mañana. Usted siembra una semilla, la semilla tiene contacto con la tierra, germina, salen raíces, sale un tallo, hojas, ramas, agüita, abono, y después de eso, fruto. Entonces el fruto no es así tan mágicamente, ¿no? El fruto hay que construirlo por medio de un caminar, por medio de una relación, por medio de alimentarse mutuamente, ¿no? Por eso es que el Señor dice, los van a conocer a ustedes, ¿por qué? Por los frutos, no por los dones, por los frutos, porque el fruto emana ¿de dónde? De lo que uno es, ¿entiende? Entonces, por ahí anda el asunto. Entonces hay que entender que la fe, ese es el estandarte, y hay dos niveles de fe. Eso mucha gente no lo entiende. Y el tema de la oración, ya les comenté ahorita, de que entender, o sea, estamos hablando de cosas que hay que entender, que deberíamos entender, que orar es ¿qué? Hablar con Dios. Amén. Y en todo ese tema de la oración deberíamos entender también que Dios no oye al pecador. Hay gente que no entiende eso, y no solamente que no lo entiende, sino que no lo cree, entonces no lo quieren entender. ¿Por qué? Porque a lo mejor hay gente que está viviendo en pecado. Entonces, si usted le dice a la gente, es que Dios no te oye porque Dios no oye al pecador. Ah, yo no creo eso. Dios es Dios. ¿Cómo no va a oír al pecador? O sea, Él oye a todo el mundo. ¿Entiende? Pero ahora, obviamente, Dios oye todo. El que hizo los oídos, te oye. Pero una cosa es que Él oiga y otra cosa es que Él atienda a ese llamado. ¿Me entiende? A mí alguien me puede llamar. Yo puede que oiga, pero si yo no atiendo, entonces decir, no me oyó. La otra persona no oye, no responde al llamado. ¿Estamos claros, hermanos, ahí? Entonces, eso no lo dice uno. Juan 9:31, sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Ah, sí, pero siempre me salen con ese. Yo creo que es el único que hay. No, Señor. Primera de Pedro 3:12, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones, pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen
el mal. Está contra aquellos que hacen el mal, ¿no? Entonces, en medio de toda esa mal fundamentada fe y mal fundamentada oración, la gente cree que Dios es un 911 al que hay que clamar. Mira, es triste a veces, hay gente que usted nunca lo ve ni mencionando temas de Dios ni nada, pero viene una calamidad e inmediatamente cadenas de oración, y, ¿me entiende? Ahora se dirá, pastor, ¿y eso está mal? No, no es que esté mal, porque de hecho la familia de Lázaro, cuando Lázaro estuvo enfermo, mandaron a llamar al Señor, ¿cierto? Qué bueno que uno vea como una buena opción eso. Pero el anhelo del Señor, y es algo que deberíamos de entender también, como cualquier padre, no es que lo busquemos solo en los momentos de angustia, en los momentos en los que estamos llevando palo. El Señor como buen padre anhela que los hijos lo busquemos en cualquier momento, ¿no? Estemos bien, estemos mal, estemos tristes, alegres, enfermos, sanos, y que siempre sea una búsqueda ¿en qué? Primeramente para dar gracias, independiente de la situación, ¿no? Pero eso sucede mucho. Hay gente que realmente ve las cosas de Dios o han entendido que Dios es solamente alguien al que hay que buscar cuando las cosas no salen bien. Ese es un entendimiento errado que hay, que en línea con lo que decía Milena ahora, ¿no? Hay gente que cree eso. Mientras yo esté bien, yo no necesito a Dios. ¿Para qué? Caes en un bache, Dios, ayúdame. O sea, entienda que eso no está bien. Las relaciones que se forjan sobre una buena base, de hecho, cuando uno se casa, se supone que uno está forjando una relación sobre una buena base, ¿cierto? Por eso es que uno dice ahí, en la salud, en la enfermedad. Que a veces la gente se ríe, ¿no? Pero bueno, no importa. En el bien, en el mal, en la salud, en la enfermedad, en la prosperidad o en la escasez, en todo, ¿no? Porque así debería ser y esa es realmente la intencionalidad del Señor. Bien, entonces, desafortunadamente la fe fundamentada en que lo que se pide se recibe, ya vimos que hay dos niveles de fe. ¿Y por qué es importante la fe como fruto? Porque yo les dije, la fe como salvación no te sirve para ese caminar, te sirve la otra fe, que es la del fruto, la que se construye. ¿Por qué? Porque esa es la fe a la que se refiere la palabra cuando dice que sin fe es imposible, ¿qué? Agradar a Dios. Eso lo podemos usar ejemplos de cualquiera, ¿no? Hay muchos de ustedes en los cuales yo no podría agradarlos. ¿Por qué? Porque no los conozco, ¿cierto? No nos conocemos. Entonces yo no, ¿qué tal que, por ejemplo, yo, por poner un ejemplo, a Bernabé lo lleve a un restaurante, y voy a tener una tensión con Bernabé, lo llevo a un restaurante y le pido un buen churrasco ahí, se lo sirven y voy a impresionarlo. Y resulta que cuando él está sentado ahí, diga, ay pastor, yo soy vegetariano. ¿Me entienden? Entonces, qué fiasco, ¿no? Y qué platita mal gastada. Entonces, claro, hay que conocer a la persona para poder agradarla, ¿no? Darle lo que a la persona le gusta. Lo mismo con Dios. ¿Cómo sabemos qué es lo que le gusta a Dios? Por medio de la fe. ¿Qué es la fe? El conocimiento. Y ir más arriba, entendimiento, ¿no? Todo eso amarra, ¿no? Eso no tiene ningún sentido. Entonces, en línea todo eso que les estoy hablando del entendimiento y que hay poco entendimiento, ¿por qué? Por un lado, hay muy poquito conocimiento y cuando hay conocimiento, hay manipulación de ese conocimiento, entonces hay un mal entendimiento. Entonces, por eso es que el Señor también lo dijo, ¿no? Cuando venga el Hijo del Hombre, ¿será que hallará fe en la tierra? Te imagine que Él no está diciendo, si es que acaso viene el Hijo del Hombre, no dice eso, ¿no? Está diciendo, cuando venga. ¿Eso qué es? Es una afirmación, ¿no? O sea, de que viene, viene. Cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra. ¿Qué quiere decir eso? ¿Cómo lo decimos en otras palabras? Entendiendo que la fe es el conocimiento de la palabra, el conocimiento de la persona del Señor. Entonces, si cambiamos fe por conocimiento, entonces cuando venga el Hijo del Hombre, que si usted lo ve en la palabra está escrito con mayúscula, quiere decir Jesús, cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe, hallará gente que lo conozca. A cómo vamos, está difícil, ¿ah? Se están levantando generaciones que no conocen a Dios. Y los que medio conocen, como dice Milena, están entendiendo mal. Les pongo el ejemplo de las últimas películas bíblicas que han salido. ¿Se acuerdan que lo hemos hablado? Muchachos que a lo mejor nunca han hablado nada de Dios, entonces sale la película de Noé, y entonces se la van a ver al cine y ven una historia de Noé manipulada, donde Noé para poder hablar con Dios tenía que fumarse su buen tabaco, ¿no? Elevarse para poder hablar con Dios. Entonces, ese es el conocimiento que están recibiendo y eso genera un mal entendimiento. Entonces creen que que para hablar con Dios hay que salirse del planeta y todo ese asunto, ¿no? ¿Entienden?
Entonces se están levantando generaciones así. Y peor todavía, que en las iglesias no se está predicando la sana doctrina ni del carácter de Cristo, ni de las cosas que realmente ofenden a Dios. Entonces, como no se está enseñando, la gente no tiene ese conocimiento, y si no tiene conocimiento, pues peor va a tener el entendimiento. Entonces, la gente se va a las prácticas que hoy se hacen en las iglesias, y desafortunadamente va a haber un buen grupo de gente que cuando lleguen allá van a decir: Señor, pero vieras que en tu nombre profeticé. ¿Qué quiere decir profetizar en el Nuevo Testamento? Predicar, ¿no? Señor, en tu nombre predicamos y echamos fuera demonios y todo eso. O sea, y el Señor no les dice: no lo hicieron. No, el Señor les da el beneficio de la duda. Le dice: está bien, pero yo no los conozco. ¿Por qué no los conozco? Porque no hubo comunicación, no hubo entendimiento, no pudimos comunicarnos. Entonces no los conozco. ¿Estamos, hermanos, o no? Bueno, entonces, por ahí va el asunto. Entonces, ¿será que el Señor va a hallar gente que lo conozca? ¿Quién sabe, no? Entonces, ¿por qué? Porque no se está enseñando lo que verdaderamente teníamos que entender, ¿no? Entender, por ejemplo, no quedarnos solo con una parte de la historia, ¿no? Nosotros teníamos que entender que Dios es amor. Sí, está bien. Pero entender que también es fuego consumidor. Amén. Entender que Cristo es nuestro abogado. Wow, está bien. Pero también entiende que el que hoy es tu abogado, mañana será tu juez. No, yo entiendo que el Señor me da libertad de que yo decida. Ah, bueno. Entonces también tienes que entender que el que te da la libertad de decidir te hace responsable de lo que decidas. Hay que entender las dos caras, hermanos. Es que Dios es paz. Sí. Pero entiende que también es varón de guerra. ¿Me entienden? Entonces no se quede con una sola. Lo que pasa es que la gente se queda con lo que le conviene entender, nada más. La palabra es la suma de toda ella. Es la verdad, ¿no? Estamos, hermanos. Entonces por eso, pues es que el Señor dice: a ese paso, ¿será que hallaré fe? Sí, hay un remanente que se mantiene y todo eso, pero ¿hallaré fe cuando yo regrese? Está difícil. Pero bueno, los que queremos estar en ese pequeño remanente tenemos que seguir, ¿qué? Perseverando, sin dar marcha atrás. Amén, hermanos. Entonces, bueno, lo que pasa es que también hay una crisis de identidad tremenda. Acuérdense, no hay liderazgo, no hay dirección. La palabra misma dice en Proverbios 11:14, donde no hay dirección sabia, ¿qué pasa? El pueblo cae, ¿no? El pueblo cae. Si no hay una dirección sabia, el pueblo cae. Y si no hay autoridad, el pueblo se desenfrena. ¿Se acuerdan cuando Moisés se fue a traer las tablas, que el pueblo quedó solo? Y entonces, como no había autoridad, fue cuestión de tiempo, ¿para qué? Para caer en idolatría, en desenfreno y todo eso. Entonces, si no hay autoridad, por eso es que a uno le dicen: ¿cuál es tu autoridad? La palabra. Aquí está la palabra. Esta es la autoridad, esta es la que me ciñe, esta es la que me rige. En ella me baso, básicamente. Pero para eso hay que conocerla y hay que entenderla, ¿no? Entonces, ese es el problema que hay. No se enseña la palabra y el camino original ha sido modificado. Entonces, acuérdese, ¿cuál es el camino para llegar a Dios? Cristo, ¿no? No hay que buscar caminos que te lleven a Cristo. Busca a Cristo porque Él es el camino. Pero ahorita en el cristianismo moderno nos han enseñado lo que a veces hace el Waze, ¿no? Es que voy por aquí, pero este camino tiene muchos, ¿qué? Muchos obstáculos, muchas trabas. Entonces, hagamos un quiebre para que la cosa sea más suave, ¿no? Eso puede funcionar en el Waze, pero no, el camino al Señor está trazado. Es un camino angosto, es un camino con obstáculos. Hay que recorrerlo. No hay desvío, ¿no? Entonces a uno le enseñan, lo único que te lleva a Dios es Cristo. ¿Qué le enseñan a uno ahora? Todas las religiones te llevan a Dios. Falso, las religiones no salvan. ¿Estamos de acuerdo, hermanos, en eso, no? Bien, entonces, dentro de las cosas que tendríamos que entender también, hermanos, es que la única forma de enderezar nuestro camino es por medio de que nosotros reconozcamos al Señor y lo busquemos. Y si vemos que nos hemos desviado, clamemos a Él y dice que Él enderezará, ¿qué? Nuestro camino. Eso hay que entenderlo también, ¿no? Entender que la palabra, el Señor nos la dejó con un propósito. No solamente de conocerlo a Él, sino que, acuérdense lo que dice la palabra en 2 de Timoteo, ¿no? Para enseñar, para redarguir, para todo eso, para prepararnos. Darle a la palabra el lugar que se merece, hermanos. Eso lo tenemos que entender también. Por eso es que la gente quiere tener una relación con Dios y cero palabra. Entienda que eso no se puede. No se puede, hay que entenderlo. Si no hay palabra, no hay conocimiento, y si no hay conocimiento no hay relación, y entonces somos candidatos a que el Señor nos diga: apártense porque no los conozco. ¿Amén o no? Y tener la meta clara es algo que tenemos que entender en este caminar.
Ya entendemos la fe, la oración es clave, saber para dónde vamos. Si usted ha nacido de nuevo, usted sabe de dónde viene, usted debería entender el propósito por el cual está en este mundo, y con eso, sabiendo de dónde vengo, el propósito, debería entender para dónde va. Pablo la tenía clara, ¿no? O sea, yo prosigo al llamamiento que es en Cristo Jesús, no me desvío de ahí. Ciertamente hay cosas que no he hecho y que ya no las voy a hacer, pero las dejo atrás porque yo prosigo a la meta. Amén, hermanos. Entonces, Romanos 12:2, hermanos, dice que no debemos conformarnos a este siglo, a este sistema, sino que tenemos que renovar, ¿qué? Nuestro entendimiento. O sea, hay que renovar el entendimiento. Por ejemplo, a Jorgito hay que decirle que tiene que renovar su entendimiento. De hecho, tengo que decírselo, porque eso es algo que no se puede dar en la iglesia. Recuerden que en las iglesias siempre dice que hay un letrero que la gente lo lee. Uno lo lee en muchas iglesias, ¿no? Desconecte su celular y conéctese con Dios. La gente lo lee, amén. Ahora, ¿lo entenderán? No lo entienden. No entienden qué es conectarse con Dios. ¿Entienden? ¿Qué es conectarse con Dios? O sea, uno se conecta con alguien cuando comparte las mismas cosas, cuando las mismas cosas le agradan, cuando hay empatía, algo que se llama empatía, ¿no? En estos días oía yo una charla, una prédica que decía que las mujeres por lo general, lo que una de las diferencias entre las mujeres y los hombres es que mientras que el hombre busca solucionar y que nos den información concreta y hay un problema, dígame, ¿cómo lo soluciono? Las mujeres lo que buscan es en que las entiendan, la empatía, ¿no? Por eso las mujeres hacen empatía con la peluquera, con la modista, con acá, porque, ¿me entiende? Hay una conexión de sentimientos, entonces se entienden unos a otros. Entonces, uno no podría tener empatía o conectarse con Dios si no, obviamente, no comparte los mismos deseos, anhelos. Lo que Él anhela para nosotros, hay que entenderlo y hay que saber qué es lo que Dios quiere que yo haga. Pues hay que desconectar el celular, Jorgito. Bien, entonces, en eso vamos, dice la palabra en Romanos, que no nos confirmemos a este sistema, sino que renovemos nuestro entendimiento. ¿Para qué? ¿Para qué tenemos que renovar el entendimiento? Para comprobar cuál sea la buena voluntad del Señor. O sea, si nosotros no renovamos nuestra manera de entender las cosas, jamás vamos a saber cuál es la santa y buena voluntad de Dios en nuestra vida. No lo vamos a saber y nos vamos a quedar con lo que nos enseñan otros. ¿Entiende? Entonces, acuérdate que uno no puede vivir de la santidad de otros, ni usted puede vivir de lo que otros le digan. ¿Se acuerda de lo que le dijo el Señor a Pilato? Pilato le dijo, ¿eres tú el rey de los judíos? Y él le dijo, bueno, pero eso me lo estás diciendo a mí, ¿por qué? Porque tú lo sabes, lo has averiguado, lo has investigado, o porque lo escuchaste de otros. ¿Entiendes? Entonces, lo que sepamos nosotros de Cristo Jesús, que no sea lo que los demás nos han contado, sino que sea un precio que hemos pagado, ¿de qué? De venir a conocerle por medio de la palabra, y no solamente conocerle, sino entenderle. Entenderle nosotros a Él, porque Él nos entiende a nosotros. Recuerda que la palabra dice que nosotros tenemos un sumo sacerdote que nos entiende en todo. ¿Por qué? Porque fue tentado también. Ahora, lo que pasa es que no pecó. Entonces no crea que hay cosas que usted y yo hayamos pasado que Cristo no la entienda. ¿Por qué? No solamente por ser Dios, sino porque Él vino y lo vivió. ¿Entiende? Lo padeció. Entonces no estamos hablando de un Dios que, es que como todo lo sabe, no. Vino y se hizo siervo igual, humillándose, igual que nosotros. ¿Para qué? Para que no saquemos el pretexto de decir, no puedo ser como Cristo porque Él es Dios. No, Él se hizo hombre también. Tuvo sueño, tuvo hambre, se cansó, se durmió, lloró, se deprimió. Entonces, ahorita apaga el celular, porfa. O si no, salte. Bien, hermano, entonces no nos confirmemos a esto. Dice la palabra que hay que buscar al Señor mientras Él pueda ser hallado. El anhelo del Señor, como les decía, en 1 de Juan 3:12 dice, no solamente que lo conozcamos, entendamos, sino que Él anhela que usted y yo seamos prosperados, hermanos, en todo. Ya sabe lo que es prosperar, ¿no? Avanzar en el propósito, que no nos quedemos ahí estancados, que nosotros podamos decir, ciertamente no soy lo que era antes, tampoco soy todavía lo que Dios anhela que sea, pero ahí voy, caminando, es un proceso, ahí voy avanzando, en medio de ese conocer y entender cada día. Ese entendimiento me permite aferrarme más, hacerme asiduo a la palabra de Dios, a saber que si me aparto de Él, estoy listo para la foto, que si me aparto de Él no puedo hacer nada, que el bien del hombre está en Dios. Ahora, ¿eso lo conoce la gente? Mucha gente sabe eso, amén.
pero no lo entienden. Entonces, como no lo entienden, no lo valoran. ¿Amén o no? Bien, entonces, hermano, dentro de todas esas cosas que a uno le ponen trabas, todo ese asunto, o sea, cosas que frenan el entendimiento, porque estamos hablando hoy de la importancia de entender, hay una pequeña zorra, hermanos, que más de uno tiene, que de hecho muchos la catalogan como el origen, la fuente de muchos pecados, ¿no? Entonces, por ejemplo, dice el Salmo 19:12, dice, ¿quién podrá entender sus propios errores? ¿Acuerda que se lo he mencionado varias veces? ¿Quién podrá entender sus propios errores? Nadie. Líbrame de los que me son ocultos. Preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoreen de mí. Entonces seré íntegro y estaré limpio en gran rebelión. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Entonces, una de las cosas que nos impide, dentro de ese entendimiento que estamos hablando hoy para buscar a Dios, es la soberbia, hermanos. Acuérdense que la soberbia es prima hermana del orgullo, casi siamés del orgullo, pero acuérdense que hay dos tipos de orgullo también, ¿no? Hay un orgullo santo, un orgullo bueno, porque yo le puedo decir, yo estoy orgulloso de mis hijos, de mi esposa, yo estoy orgulloso de la iglesia. Eso es un buen orgullo, amén. De hecho, cuando el Señor estaba bautizando a Jesús, el Señor dijo, ese es mi hijo amado, en el cual yo tengo complacencia. Uno podría decir, del cual me siento orgulloso. Pero cuando la Biblia habla de orgullo, no se está refiriendo la mayoría de las veces a ese orgullo santo, ¿no? Se habla de ese orgullo que lo que te hace es sentirte a ti más de lo que realmente eres, ¿no? Jactarte de lo que no tienes, ¿no? Entonces, la soberbia es casi siamesa ahí del orgullo, ¿no? Mire qué es la soberbia, ¿no? Una definición ahí. La soberbia es un sentimiento de valoración de uno mismo por encima de los demás. En términos negativos, la soberbia es una actitud orgullosa que caracteriza a aquellas personas envanecidas de sí mismas. Generalmente se la define como la sobrevaloración del yo respecto a los otros para superar, alcanzar o sobreponerse a un obstáculo o situación, o bien en alcanzar una elevada desvaloración del contexto. La soberbia incita a la persona a valorarse demasiado, enorgulleciéndose y creyéndose capaz de hacer cualquier cosa por encima de los demás e incluso de sus propias capacidades. Algunos sinónimos de soberbia: altivez, altanería, arrogancia, vanidad. Son sinónimos de soberbia. Bien, entonces, entender eso, ¿no? O sea, la soberbia es algo que a nosotros nos impide realmente acercarnos a Dios, buscar a Dios, ¿no? Entonces, miren, usando un ejemplo claro, ¿no? Lo que acaba de pasar, que no voy a decir nombres. ¿Hay conocimiento o no hay conocimiento? Ya saben de qué estoy hablando, ¿no? ¿Hay entendimiento o no hay entendimiento? No hay entendimiento. ¿Me entiende? Entonces, ¿de qué sirve tanto conocimiento? No sirve si no hay entendimiento. Lo poquito que usted sepa, entiéndalo y vívalo. Eso puede ser suficiente para que usted se salve. No se trata de saber mucho, de conocer mucho, sino de entenderlo y vivirlo. ¿Estamos o no? Bien, entonces, ¿cuál es el antídoto de la soberbia, hermanos? La humildad. ¿Cómo combato yo la soberbia? La humildad, ¿no? La soberbia es tan importante, hermanos, que aparece casi 100 veces en la Biblia. Una advertencia tremenda. Proverbios 3:7 dice, no seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal. Salmo 138:6, porque Jehová es excelso y atiende al humilde, mas al altivo lo mira de lejos. Números 15:30, mas la persona que hiciere algo con la soberbia, así es natural como el extranjero ultraja a Jehová, esa persona será cortada de medio de su pueblo. Santiago 4:6, por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a ¿quiénes? A los humildes, ¿no? Entonces, en este tema de la soberbia y con el entendimiento que estamos hablando y el conocimiento, se ve manifiesta muchas veces en las personas que saben, o por lo menos que saben, ¿no? O por lo menos que creen que saben. Porque muchas veces el mayor obstáculo que tenemos nosotros para buscar las cosas de Dios no es lo que no sabemos, sino lo que sabemos. Hay gente que ya se cree que sabe mucho. Eso ya lo sé. Es que eso ya lo sé, ¿no? Entonces, ¿para qué voy a volver a escuchar algo que ya sé? ¿Me entienden qué decía Pablo cuando repetía algo que ya había dicho? ¿Qué decía él? A mí no me molesto decirles muchas veces lo mismo. De hecho, es una técnica de enseñanza buena, efectiva. El repetir y repetir hasta que la persona se lo grabe, ¿no? ¿Acuerdan cuando uno iba a estudiar para un examen y estudiaba un parrafito? Guárdame, oh Dios, porque en ti he confiado. Guárdame, oh Dios, porque en ti he confiado. Guárdame, oh Dios, porque en ti he confiado. Guárdame, oh Dios. Ahora sigo con la otra. Hasta que se la aprendía uno, ¿no?
repetir, repetir. Ahora usted dirá, pastor, y eso es bueno, aprenderse de memoria las cosas. Bueno, hay cosas que sí, hay que aprendérselas de memoria, pero más que aprendérselas de memoria, entenderlas, asimilarlas, vivirlas, eso es lo más importante, ¿no? Porque son muy pocas las personas, hay gente que tiene una habilidad tremenda para Romanos 15:4, Éxodo 21:2, ¿me entiendes? Es bueno, amén. Pero si no lo viven, de nada sirve, ¿no? De nada sirve. Entonces, muchas veces se acuerda, el problema no es lo que sabemos y no lo que no sabemos. Entonces, la soberbia, hermanos, recuerden que el pecado empezó por ahí, ¿no? ¿Cuál fue el pecado de Luzbel, de Lucifer? ¿Cuál fue el pecado? La soberbia. Querer ser como Dios. Amén. Querer ser como Dios. Eso fue, o sea, era un ángel que se describe como, wow, el ángel de luz. Ángel de luz. Amén. Entonces era hermoso supuestamente y todo eso. Pero entonces, cuando uno lo pone ya en un pedestal muy alto, wow, la soberbia te puede llevar a ¿qué? A no estar conforme ya con ese sitio de privilegio, ¿no? Entonces el pecado de Satanás, ¿cuál fue? Querer ser como Dios. ¿Por qué cayó Eva? Acuerda lo que utilizó el enemigo, ¿no? Digo, es que si comes de ese fruto, vas a tener un conocimiento igual al de Dios. Wow, entonces eso le dio vueltas en la cabeza. Saber lo mismo que Dios sabe. Soberbia, ¿no? ¿Entiendes? Es la soberbia. Sobrevalorarse más de la cuenta, ¿no? Entonces, y el problema de la soberbia es que no solamente te da esa idea desmedida de lo que tú eres, sino que tiende a ¿qué? A endurecer tu corazón. Conciencias cauterizadas. ¿Se acuerdan lo que es una conciencia cauterizada, no? ¿Se acuerdan lo que es algo cauterizado? ¿Se acuerdan? ¿Todos conocen lo que es un cautín? ¿Para qué sirve el cautín? Para quemar, ¿no? Entonces, algo cauterizado es algo quemado. Cuando uno tiene un callo ahí, ¿se acuerdan? Un callo de eso, uno se puede enterrar alfileres ahí o lo que sea y no siente nada, eso está insensible, está cauterizado. Una conciencia, un corazón cauterizado es aquel insensible ya a las cosas, o sea, pasan las cosas y no siente nada, no quiere aprender nada, ya lo que yo ya supe y almacené ahí, ya eso se quedó ahí, son las fortalezas que uno crea en su mente, decir, así es, así me adoctrinaron y así estoy, ¿no? Y recuerde que no hay nada más peligroso que una persona, como decía Milena ahora, mal doctrinada. Es mejor agarrar a un pecador que viene de 0 kilómetros, quiero aprender. Es más fácil, es más sencillo que agarrar a una persona que ya ha sido doctrinada. Mira qué complicado es, ¿no? Yo creo que a más de uno le ha pasado, ¿no? Así es, ¿no? Entonces, eso genera en nosotros también, ¿qué? Un corazón endurecido, un corazón soberbio, un corazón, digamos, una conciencia cauterizada, ¿no? Bien, recuerde por ejemplo también el pecado de Judas. ¿Cuál fue el pecado de Judas? Bueno, obviamente que entregó al Señor. Pero acuérdate que la intención de Judas, o por lo menos como se la muestran a uno, no era del todo mala, ¿no? Él quería simplemente que Jesús hiciera lo que él en su carne pensaba, porque acuérdate que Judas era de un grupo ahí, de esos grupos de revolucionarios que tenían esa expectativa de que venía un Mesías guerrero a lidiar, a pelear. Y claro, viene Jesús con ese mensaje de amor, de paz y todo eso, entonces como tratar de forzarlo a que Jesús hiciera lo que Judas quería y su grupo quería que hiciera. Que eso no es otra cosa que tentar a Dios. ¿Acuerda que es tentar a Dios? Pretender que Dios haga lo que yo quiero que Él haga. Señor, si tú existes, haz esto. ¿Hemos caído alguna vez en eso? Sí. Señor, si tú existes, que mi mamá se sane. Entonces resulta que la mamá se sana y dice, sí existe, ¿ya? ¿Me entienden? No tiene nada que ver con eso, ¿no? Tentar a Dios, no tentarás al Señor tu Dios, le dijo el Señor al diablo, ¿se acuerdan? No tentarás al Señor tu Dios. Entonces, ese es el problema que tuvo Judas. Entonces, generalmente la soberbia se ve reflejada en uno cuando uno se quiere más de la cuenta. ¿Cómo se llama eso cuando uno se quiere más de la cuenta a uno mismo? Narcismo, ¿no? O el narcisismo, no sé cómo, bueno, narcisismo. Cuando uno tiene un amor desmedido hacia uno mismo, ahora sí era pastor, y no es bueno quererse a uno mismo. La Biblia dice, ámate a ti mismo. Sí, pero que no sea desmedido, ¿no? Las cosas desmedidas, todos los extremos son malos. No debe ser desmedido el asunto. Querer algo es bueno, amén. Pero cuando tú lo quieres de una manera desmedida, ese anhelo, ese deseo se convierte en codicia. Y la codicia es mala. ¿Me entienden? Entonces todas esas son cositas que nosotros deberíamos de entender. Hay un hilo muy delgado entre unas cosas y las otras, por eso no caigamos en eso, ¿no? Ahora, ¿cómo reconoce uno la soberbia, hermanos? O si uno es soberbio o no. Vean,
Proverbios 21:24, dice la palabra en Proverbios 21:24, dice, encarnecedor es el nombre del soberbio y presuntuoso, que obra en la insolencia de su presunción. Allí hay varios conceptos, varios términos que definen a un soberbio. Entonces, pues, en primer lugar dice que el soberbio es una persona encarnecedora. ¿Se acuerdan lo que es un encarnecedor, no? Un burlador. Pero no solamente un burlador, porque usted quiere decir, pastor, entonces yo conozco una cantidad de encarnecedores. No, es una burla con tinte de humillación. Ya es querer humillar a la gente. Por ejemplo, el esposo que le dice a la esposa que no sirve para nada. ¿Me entiende? Es un tinte de humillación ya, o el bullying famoso que hay en los colegios, ya entran, no es burlarse, no se burla sanamente de algo, aunque la burla nunca es buena, ¿no? Pero hay cosas en las que uno se burla, ¿cierto así? Pero ya cuando eso tiene un tinte de humillación, ya eso es un encarnecedor, ¿no? Se burlan de aquellas personas que te quieren dar un consejo, de que tú le das un consejo de la palabra a alguien y más bien se burlan, entonces son encarnecedores, es parte de la soberbia, a mí no me digan lo que tengo que hacer, ¿no? Después dice ahí que es presuntuoso. ¿Qué es una persona presuntuosa? La que tiende a reflejar algo que no es. Está presumiendo. Hay un dicho que dice, dime, ¿qué presumes? Y te diré qué careces. Presuncioso, o sea, reflejando algo que no es. ¿Qué más dice ahí? Dice que es insolente. Una persona insolente es aquella que le falta respeto al que sea. No tiene, mejor dicho, la palabra respeto no está en su diccionario, ¿no? A los adultos mayores, a los niños, a los que sea. Es una persona insolente, que muchas veces por defender lo que piensa, arrastra con todo el mundo, ¿no? Entonces, no tiene ni la más mínima pizca de respeto para nada, ¿no? Vea, eso sí nos pasa a nosotros mucho en la iglesia cristiana, que cae ahí en la línea de lo que es un soberbio. Es ese tipo de cristiano que por lo general está siendo presuntuoso, o sea, presumiendo de glorias pasadas. Y si usted de pronto es una persona que cae en eso, no caiga en eso. De estar viviendo el pasado, ¿no? Es que yo era esto, yo era el evangelista tal, y yo viera que yo asistía a campañas evangelísticas, y es más, yo levanté una obra aquí, levanté una obra allá, y yo hacía esto y hacía lo otro. Si hoy no estás haciendo nada de eso, tú eres un soberbio. Porque en las cosas de Dios, acuérdese, no es lo que hice en el pasado. Pablo mismo lo dijo. Yo ya hice cosas, pero yo siento que yo no lo he hecho todo. Pero eso ya no importa, lo dejo atrás. Porque yo sigo, ¿qué? Hacia adelante, a la meta. Entonces, ya lo que hicimos ayer, ya eso es pasado, ¿no? Es más, lo que hicimos hace una media hora es pasado. Y recuerde que Dios es un Dios que no trabaja con el pasado. Dios trabaja con tu presente para forjar un mejor futuro. Ahora usted dirá, pastor, y entonces, ¿el pasado para qué sirve? Pues el pasado sirve para qué? Muchas veces para mirar atrás, a veces para ver si hay una buena senda, en la senda antigua que hemos caminado, si hay buenas cosas que hacer y volver a caminar en ellas si es que amerita, volverlas a hacer, ¿no? Pero también lo que sirve el pasado también es para ver las cosas que no deberíamos hacer y no decir, bueno, ciertamente ya eso quedó atrás, ahora soy nueva criatura. ¿Me entiende? El pasado no debe servir para eso nada más, pero el pasado como una referencia, pero no debería manejarlo. Uno tiene que manejar el pasado. Desafortunadamente hay mucha gente a la que el pasado lo maneja. Ustedes siguen pensando en lo que hicieron, en lo que no hicieron, y es que yo no pude. No, ya, lo que quedó, concéntrate de aquí en adelante. Y en medio de esas cosas que hay que hacer de aquí en adelante es, entiende las cosas de Dios, vive las cosas de Dios, y eso te permitirá, ¿qué? Buscarlo a Él. No lo vas a buscar en la medida en que no entiendas lo que estás viviendo, ¿no? Hay que entenderlo. Por eso es que el Señor insiste siempre, medita en tu camino, haz un alto y medita. ¿Acuerdan lo que es meditar, no? Estudiar algo de una manera detallada, entenderlo, ¿para qué? Por medio de ese entendimiento, tomar decisiones. Eso es meditar, ¿no? Amén, ¿o no, hermanos? Bien. ¿Cómo combatimos la soberbia? Se los dije ahora, por medio de la humildad. Hay muchos versículos. Nada hagáis, hermanos, por contienda, por vanagloria, antes bien con humildad, estimando a cada uno de los demás como superiores a sí mismo. Esa es la mejor receta, ¿no? Cuando usted y yo somos humildes, se nos abre una ventana de opciones, ¿no? Usted puede aceptar, si usted es una persona humilde, ¿se acuerdan lo que es la humildad? ¿Cuál es la interpretación de lo que es la palabra humildad? ¿Se acuerdan? ¿Qué es humildad? Tierra laborable.
O sea, es una tierra en la que se puede trabajar. Una persona humilde es aquella en la que usted puede sembrar conocimiento, forjar, instruir. ¿Me entiende? Por eso es que la palabra, como la dejó el Señor, para que haga todo aquello que la dejó, que es para que nos exhorte, nos anime, nos redarguya, nos prepare, nosotros tenemos que ser una tierra trabajable, una tierra humilde. ¿Amén o no? Entonces, por eso es que realmente uno cuando es humilde, usted puede recibir una crítica sin ofenderse. Les conté que alguna vez aquí movimos a una persona de asiento, como ahorita por la pandemia, si yo le digo a Cecilia, Cecilia, usted se puede sentar acá, o como le digo a Jorgito, Jorgito, siéntate atrás. Yo no vi que él se fuera soberbio, así, entonces me voy de la iglesia. No, me hago atrás, no tengo problema. Amén. ¿Me entiende? Porque hay humildad de por medio, ¿no? Pero hay gente que se ha ido de la iglesia porque los cambiaron de asiento. ¿Qué podemos hacer ahí? No podemos hacer absolutamente nada, ¿no? Entonces uno puede recibir una crítica sin ofenderse, reconocer un fracaso sin que eso te devaste. Porque acuérdese que, ahora que hablo de esto de fracasos, ¿quién es un fracasado? ¿Quién podríamos considerar así, ahorita que lo mencioné, una persona fracasada? ¿Qué es? ¿Aquel que qué? ¿Alguien que qué? Que intentó algo y no lo logró. Está bien, por ahí anda. Ese más bien me gusta más. Las dos, ¿no? Un fracasado es una persona que cae, ¿estamos de acuerdo? Pero que no se levanta. Fracasado. En la medida en que uno caiga y se levante, sigue para adelante. ¿Amén? No cae uno en la categoría de fracaso. Hay intentos que no funcionaron. ¿Se acuerdan de Tomás Alva Edison, el que inventó la bombilla? ¿Se acuerdan? Que después de 1000 intentos al final lo pudo hacer y le dijeron, maestro, bueno, ya sí le dijeron maestro, ¿no? ¿Qué se siente haber fracasado 1000 veces? Y él dijo, bueno, es que yo no siento que haya fracasado 1000 veces, simplemente encontré 1000 formas de no hacerlo. Otra cosa, ¿no? Entonces, cuando uno es humilde, uno tiene la posibilidad de, no funcionó, me levanto, sin que eso me destruya. Amén, hermanos. Una persona humilde puede pedir perdón sin problema. Y ya todos sabemos lo importante que es el perdón, ¿no? Hablar con cortesía, hablar con amor, humillarse delante de las cosas de Dios. Se necesita ser uno humilde, por eso es que él dice que uno debe presentarse con un corazón, ¿qué? Contrito y humillado. Porque la única forma de presentarse ante Él en esa actitud sumisa es cuando uno tiene un corazón humillado. Ahora, cuando usted y yo somos humildes, nosotros no tenemos ningún problema en reconocer los méritos de los demás tampoco. No hay ningún problema, ¿cierto? Que a Álvaro le fue bien en algo. Ah, qué bueno, Álvaro. Me alegra, mano. Me alegro por ti, por tu familia, por tu esposa. Qué bueno. Pero hay gente que no, hay gente que se ofende por cuando otra persona sale adelante, ¿no? Soberbia anda por ahí. Amén, ¿o no, hermanos? Hay que tener cuidado con la soberbia. ¿Y sabe por qué? Hay una advertencia tremenda en Abdías 1:3 sobre la soberbia. Dice la palabra del Señor, la soberbia de tu corazón te ha engañado. Tú que moras en las hendiduras de las peñas, en tu altísima morada, que dices en tu corazón, ¿quién me derribará a tierra? Pues si te remontares como el águila y aunque entre las estrellas pusieses tu nido, de ahí te derribaré, dice Jehová. Wow, hay que tener mucho cuidado con eso, ¿eh? Mucho cuidado. Por eso es que la soberbia es una pequeña zorra. ¿Por qué? Porque muchos podemos tener cuadros de soberbia en algún momento, pero recuerde, no deje que eso haga mella ahí. Uno puede dejar que el sopilote revoletee aquí, pero no deje que haga nido en su mente, en su cabeza, ¿no? ¿Amén o no? Entonces, por eso es que al Señor le preguntaban siempre, ¿quién quiere ser el más grande? ¿Usted quiere ser el más grande? ¿Usted quiere ser el más grande? Hágase el más pequeño de todos. Sea una persona humilde, sea un siervo del Señor. ¿Estamos o no, hermanos? Bien, ya para ir cerrando, hermanos, hay muchas cosas que en medio de esta falta de entendimiento que nos impide buscar las cosas de Dios, porque ¿cuándo busca uno algo, hermano? Pensemos en eso. ¿Cuándo uno busca algo? Pueden haber dos razones por las cuales uno busca algo, ¿no? La primera puede ser porque es algo que ¿qué? Bueno, ahorita dijo una a larga distancia. Estás castigado, ¿ah? Es un castigo de que te hagas atrás. Pero desde acá te oigo. Una razón para buscar algo es algo que se me perdió, ¿cierto? Y otra razón para buscar algo, ¿cuál es?
que no lo tengo, o sea, realmente no, algo que me falta, ¿no? Porque, ¿por qué la gente no busca a Dios? Primero porque ni siente que han perdido su relación con Él, porque como les dicen que Dios está en todas partes y Dios está con todo el mundo, y Dios ama a todo el mundo, entonces, como no siente que lo haya perdido, por más pecador que sea, entonces no lo busco, ¿no? Y lo otro es que como no lo, la gente, es la misma línea, ¿no? La gente no busca a Dios, si están apartados de Dios, no lo buscan primero porque creen que no lo necesitan, y como no lo necesitan, pues han podido vivir así, entonces dejémoslos ahí. Pero concentrémonos en eso de que los que lo han perdido, ¿no? Porque estamos hablando a la iglesia y todo eso. A veces hablamos ahorita de que una de las cosas que la soberbia nos impide es buscar las cosas de Dios, y eso estamos hablando hoy. Pero nosotros no vamos a buscar algo que consideremos que no hayamos perdido. Entonces, qué importante es que nosotros sepamos si hemos o no hemos perdido en nuestra relación con Dios, ¿no? En medio, obviamente, de ese poco entendimiento que tenemos, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que uno necesita para recuperar lo que se ha perdido? Porque acuérdense que el Señor para eso vino, ¿no? También a recuperar lo que se había perdido, precisamente porque se había perdido, ¿no? Porque si no se hubiera perdido, no hubiera venido. Entonces, en el libro de Lucas hay una historia, hay una parábola muy buena. Si quiere, vayamos todos al libro de Lucas, capítulo 15. Lucas 15. El capítulo 15 de Lucas, hermanos, contiene 3 parábolas que son muy parecidas entre ellas, ¿no? Está la parábola de la oveja perdida, ¿la ven ahí? Está la parábola de la moneda perdida y está la parábola del hijo pródigo. O sea, son 3 parábolas que se tratan de cosas que se han perdido. ¿Cierto que sí? Ahora, alguna vez les comenté a ustedes la diferencia que había entre la oveja perdida y el hijo pródigo. ¿Se acuerdan que a uno como pastor a veces le dicen, pastor, pero es que usted tiene que buscar las ovejas? Alguna vez se los comenté, ¿no? ¿Se acuerdan? Que una cosa es alguien que se extravía siendo oveja y otra cosa es alguien que se extravía siendo hijo. Al hijo pródigo, a las personas que no han escuchado esa parte, al hijo pródigo el papá nunca lo buscó. O busque ahí en la palabra a ver cuántas veces el papá fue a buscar al hijo pródigo. Nunca. ¿Cierto que no? ¿Por qué? Porque el hijo pródigo se fue de la casa por rebelde. Fue un acto de rebeldía, ¿no? El papá le dijo, no te vayas para allá, que allá hay mucho mal. Aquí nunca te falta nada. No, yo me voy, yo quiero ir a disfrutar lo mío. Se fue por rebelde, entonces como te fuiste por rebelde, cuando regreses aquí, que sea algo de tu propia decisión, volviendo en sí, como dice la palabra, él dijo, ¿qué hago yo aquí? Volvió a casa y fue recibido. ¿Cierto así? La oveja perdida es diferente porque cuando alguien se extravía siendo oveja, ustedes saben que las ovejas tienen una característica de ser bien tonticas, ¿eh? O sea, lentas, o sea, son bien dependientes. Por eso así somos nosotros. Ovejas, dependemos del Señor. O sea, y ojalá fuéramos con el Señor como son realmente las ovejas, que son obedientes aún, que las lleven ¿a dónde? A la muerte, ¿no? Obedientes para todo, ¿no? Entonces, cuando una persona se extravía por despistado, por lo que sea, pues ahí se amerita hacer el esfuerzo de volverla, jalarla al redil. Pero cuando una persona se va teniendo conocimiento de causa, información y todo por rebeldía, que regrese de acuerdo a la información que tiene, cuando esa persona vuelva en sí y diga, ¿por qué me fui? Pero bueno, vamos a concentrarnos en la moneda perdida nada más rápidamente, porque alguna vez la habíamos visto ya, pero quería aprovecharme de esa parábola para ilustrarles a ustedes cosas que nosotros deberíamos entender de que a lo mejor hemos perdido, ¿no? En esta relación con el Señor. Y mira, esta es una parábola de 3 versículos, tremenda, ¿no? Y se la voy a parafrasear nada más por cuestión de tiempo, pero esa es la historia de una mujer que tenía, ¿qué? 10 dracmas, ¿no? 10 monedas de oro, 10 dracmas, una dracma costaba mucho, entonces tenía 10, y un día, de un momento a otro, se encontró que tenía 9, ¿no? Y entonces comenzó a hacer cosas, ¿para qué? Para buscarla. Entonces, aspectos claves que están en esa parábola que nos pueden ayudar a nosotros, ¿a qué? A recuperar lo que hayamos perdido, a entender que hemos perdido. Y una vez entendiendo lo que hemos perdido, busquémoslo. ¿Ha perdido usted relación con Dios? Ubíquese y busque recuperar aquello que haya perdido, ¿no? Lo primero que la mujer, ¿cómo supo ella que le faltaba una moneda? Porque ella sabía ella sabía lo que tenía, ¿cierto? Imagínense que esa mujer hubiera tenido
185.433 monedas, y uno dice, uy, tengo 185.432, me falta una. Difícilmente se hubiera dado cuenta, ¿cierto? O tal vez alguien que a lo mejor las esté contando todos los días, o que tuviera millones de monedas que nunca las había contado, nunca va a saber. Como le pasa a uno, ¿han visto cómo roban en algunos bancos? En algunos bancos a nivel mundial, bueno, eso lo vi yo en una película, ¿no? ¿Acuerdan? ¿Acuerdan una vez que cuando iba a pasar el año 2000, que planearon un robo, una película de Sean Connery con Catherine Zeta-Jones, que dijeron, cuando cambie el año, le vamos a quitar $1 a todas las cuentas del mundo? Entonces yo estoy seguro que, Marielito, tú ves tu saldo hoy, de tu cuenta del banco hoy, y dice 235.933.200, y mañana lo ves y te faltan 100 colones, tú dices, ya, y eso no le para bola, ¿cierto? ¿No? Entonces, cuando si a uno le falta $1 en la cuenta, uno va al banco a reclamar. No, se gasta uno más en el bus. Entonces uno lo deja así. ¿Me entiende? Pero cuando uno sabe realmente lo que tiene, y eso que tiene es algo bien valioso, pues hombre, uno sí va a hacer el reclamo. Esta mujer tenía 10 monedas, de un momento a otro le aparecen 9. Entonces, claro, ya no se quedó tranquila. Entonces, lo primero que uno tiene que saber es qué es lo que tiene. ¿Tiene usted una relación con Dios, sí o no? Ahora si era pastor, pues claro que sí. No todo el mundo lo sabe, todo el mundo lo cree, pero ¿lo entiende? Usted pregúntele a cualquiera, a mí me ha pasado, tú lo que tienes que recibe a Cristo, o sea, entrégale tu vida a Dios, y dice, pues es que yo tengo a Dios en mi corazón, y hay gente que uno sabe que está viviendo en pecado, ¿me entiende? Entonces, la gente no sabe ni lo que tiene. A veces, vea, cuando a uno se le pierden cosas que son tangibles, es mucho más fácil. A uno se le pierden las gafas y dice, uy, ¿dónde dejé las gafas? Se me pierde el agua, o se me pierde cualquier cosa tangible, las llaves que se le pierden a uno a toda hora, ¿no? Es fácil. Pero cuando las cosas no son tan tangibles, es bien complicado. Cosas no tangibles como ¿qué? La familia. Hay gente que ni sabe que está perdiendo la familia. Entonces, por eso una recomendación siempre es mejor uno saber que no tiene nada, a creer que tiene algo que no tiene. ¿Me entiende? Hay gente que cree que tiene una familia cuando no la tiene. Hay gente que cree que tiene un matrimonio cuando no lo tiene. Hay gente que cree que tiene una relación con Dios cuando no la tiene. Entonces, por eso esos son los candidatos que le decía ahora, decir, no, yo voy confiado porque yo tengo mi relación con Dios. Y el Señor les va a decir, apártense de mí, que no los conozco. ¿Me entiende? Apártense de mí, que no los conozco. Y una relación no se forja solamente en momentos de angustia. Está bien, en todo momento. El Señor en algún momento dijo, ya no les voy a llamar siervos, los voy a llamar amigos. Amén. ¿Y qué dice la palabra? En todo tiempo, ama al amigo, ama de aquí para allá. El Señor no tiene problema, pero de aquí para allá, en todo tiempo le estaremos amando. Es algo que hay que entender, ¿no? Entonces, volviendo al tema de la mujer, ella sabía lo que tenía. Como sabía lo que tenía, sabía lo que había perdido. Una moneda. Entonces, lo primero es saber lo que tenemos. Entender qué es lo que tenemos para que lo valoremos, para que le demos el valor que requiere. Cuando supo que ya había perdido la moneda, ¿qué hizo? ¿Qué fue lo primero que hizo? Prendió la luz. Fue lo primero que hizo. Eso dice, no estoy leyendo, pero eso dice ahí. ¿Cierto? Prendió la luz, hermanos. Por eso es que la palabra dice, despiértate tú que duermes. ¿Para qué? Para que te alumbre Cristo, para que te alumbre, porque en tinieblas no vamos a poder hacer nada, hermanos. Si usted está ciego, ¿de qué le sirve a uno que esté ciego físicamente? Y diga, te voy a devolver la vista, y me la devuelven, pero me meten en un cuarto bien oscuro. Pues, no me sirve de nada, ¿no? No me sirve de nada. Necesito la luz. Entonces, posiblemente, eso que tú has perdido en la relación con Cristo, que es lo que estamos buscando recuperar, primero tienes que saber si la tenías o no. Necesitas la luz de Cristo para que la luz sirve no solamente para uno saber qué es lo que se le ha perdido, sino para saber dónde se le perdió. Porque uno tiene que buscar las cosas, ¿dónde? ¿Dónde se le perdieron? Como que usted me ve ahí en esa esquina buscando algo y diga, pastor, ¿qué está buscando? Es que se me cayó una moneda allá en las ruinas. Y si, ¿por qué la busca acá? Porque aquí hay más luz. No, eso no sirve. Las cosas hay que buscarlas, ¿dónde? Donde se perdieron, ¿no? Y para eso sirve la luz también, no solamente para saber qué es lo que me falta, qué es lo que perdí, sino que me ilumine exactamente dónde estoy parado y dónde debo buscar. Entonces necesitamos la luz de Cristo en nuestra vida, hermanos. Obviamente la luz no te va a llegar sola, tienes que, todo el proceso que ya sabemos, entregarle tu vida a Él y permitir que el Espíritu Santo venga a tu vida. ¿Para qué? Para que te despiertes.
Y una vez despierto, la luz de Cristo te ilumine. Amén. Entonces, saber lo que tengo, listo, valorarlo. Necesito la luz para saber, para ubicarme. Después, ¿qué se puso a hacer la señora? Se puso a barrer, a limpiar. ¿Cómo se dio cuenta que había desorden? Cuando prendió la luz. En el momento en que la luz de Cristo viene a nuestra vida, usted va a saber el desorden que tenemos a tremendo. Entonces va a comenzar ese proceso que es parte del proceso de despójate de lo que eras antes, renueva, mira las cosas diferentes, no llames conspiración a lo que los demás llaman conspiración, no temas a lo que los demás temen, teme a Cristo, ordena tu vida. ¿Se acuerdan cuando el Señor le dijo al siervo, profetízale a esos huesos secos? ¿Se acuerdan? Y entonces cuando él profetizó, todo comenzó a acomodarse, tendones sobre tendones, articulaciones, todo comenzó a agarrar forma. ¿Por qué? Cuando la luz de Cristo viene a la vida de una persona, por medio de su palabra, todo comienza ¿a qué? A tomar forma. Ahora sí era pastor, pero mira que yo llevo yo no sé cuánto tiempo y sigo en el mismo caos. Bueno, algo no está fallando, la palabra no falla. Yo no estoy diciendo que se te van a ir los problemas, porque eso no es así. El Señor dice, el que esté cansado, ¿qué? Venga a mí, yo lo hago descansar, porque conmigo la carga, ¿qué? Es más ligera, pero de que hay carga la hay, o sea, de que la hay, lo que pasa es que conmigo es más livianita, porque mi yugo es fácil de llevar. Veía yo una ilustración de esa del yugo. ¿Ustedes saben lo que es un yugo, ah? Un yugo es parecido a lo que llevaban los condenaban a crucifixión, que les ponían ese palo aquí atravesado, ¿se acuerdan? Pero un yugo es un madero donde atan a dos bestias, que por general en los bueyes atan un buey viejo y un buey nuevo, para que el nuevo, que está todo alebrestado, vaya al ritmo del otro, ¿ah? Y se alinee, ¿no? Pero imagínense si nosotros nos unimos en yugo con el Señor. ¡Wow! En un lado el yugo Él, con todo su poder, y al otro lado nosotros que somos nada que ver. ¿Quién va a llevar toda la carga? Pues Él, ¿cierto? Por eso es que Él dice, conmigo la carga es más liviana. Pero eso sí, si estás metido en el yugo, pero no pretendas que yo lleve el yugo solo y tu carga sea liviana, no, nada que ver, ¿no? Entonces esta mujer se puso a limpiar y a barrer, porque hay que ordenar, hermano. En medio del caos y el desorden no vamos a encontrar nada de lo que nos haya perdido. Tenemos que estar ordenados. La palabra nos va a ayudar para eso, nos va a animar y nos va a preparar para que estemos preparados para toda buena obra, ¿no? Entonces en medio de ese orden vamos a empezar a entender muchas cosas, ¿no? ¡Wow! Ahora entiendo por qué vivía así. Y ahora entiendo por qué esas cosas me afectaban así. Y ahora entiendo por qué mi familia se alejó. Y ahora entiendo por qué mi matrimonio se acabó. Y ahora entiendo por qué peleo con mis vecinos, con mis hijas, con mi familia, con todo. Ahora lo entiendo. Estoy limpiando, estoy ordenando. Pero todavía no he encontrado lo que se me ha perdido, ¿no? Después de que la persona supo lo que tenía, que se le perdió, prendió la luz, se puso a barrer, inmediatamente, ¡wow! Vio la moneda. Yo ve que era la moneda, hay una galletita que dejó Jorgito ahí. Encontró su moneda, amén. ¿Y qué dice la palabra? Dice que cuando la encuentra reúne a sus amigas y vecinas diciendo, gozaos conmigo porque he encontrado el dracma que había perdido. ¡Wow! Así os digo que hay gozo delante de los ángeles por un pecador que se arrepiente. Entonces esos son los pasos, hermanos, muy sencillos. Vean, 2 versículos. Valore lo que tiene, sepa lo que tiene para que cuando lo pierda usted diga, wow, he perdido esto. Vaya en pos de aquello que ha perdido, pero para eso necesitas la luz de Cristo en tu vida, ordenarte, limpiar. Y dice que la mujer, porque se me olvidó comentarles eso, dice, barre la casa y busca con diligencia hasta encontrarla. Busca con diligencia, no es que prendió la luz y echó una barridita y dijo, ay, no, qué falla, no la encontré. No, buscar con diligencia. ¿Qué es una diligencia? Hacer algo diligentemente es algo con vehemencia, con decisión, o sea, como quien dice, no termino hoy hasta que encuentre esa moneda. Hacer lo que sea posible, hermanos. Hay mucha gente que sabe lo que tiene, sabe lo que ha perdido, prende la luz, ordena un poquito y como no encuentra la primera, se rinden. Entonces muchos matrimonios se acaban por lo mismo, ¿no? No, es que ya hice mi esfuerzo. ¿Hiciste diligentemente tu esfuerzo? Es que ya rendí me voy de ese trabajo porque realmente no di la talla. ¿Ya diligentemente hiciste todo lo que podías o te rendiste, no? Hay que hacer lo que esté a nuestras manos humanamente posible, hermanos, lo que sea. Acuerde que no estamos llamados a lo imposible, ¿no? Y el Señor no nos da más carga de la que podamos resistir ni llevar, ¿no?
pero tenemos que hacerlo diligentemente. Y una vez que lo encontremos y volvamos a restablecer esa comunión con Él, dice que nos gocemos con toda la gente que nos conoce, ¿no? Y entonces cuando la gente sepa toda vez eso y salgamos del bache en el que estábamos, se hará realidad aquello que está por allá en un salmo donde dice que la gente va a decir, dice, wow, grandes cosas ha hecho Dios con esta persona. Tremendo, ¿ah? ¿Me entiende? Pero eso solamente lo haremos cuando ¿qué? Cuando hayamos entendido la importancia que tiene el mantener una relación sólida con Cristo. No lo vamos a hacer con conocimiento nada más, porque con conocimiento te vas a quedar ahí en la mitad, ¿no? Amén, hermanos. Vea, algo que uno pierde y que difícilmente recupera. ¿Qué serían para ustedes algo que uno pierde y que difícilmente recupera? Puede ser, pero hay algo así como que uno lo bota tan fácil. Uno dice, uy, perdí el tiempo. El tiempo es algo que uno pierde tan fácil y el tiempo no se recupera. Ya lo que pasó, pasó. Por eso es que la palabra dice, aprovechen bien el tiempo, aprovechenlo. Porque los días son bien malos. Hay que aprovechar bien el tiempo, hermanos. ¿Amén o no? Bien, entonces les hablé ya de la familia. Obviamente es algo intangible. La iglesia es otra cosa que hay que valorar también. O sea, estos tiempos de pandemia nos han llevado a perdernos esa comunión de iglesia y todo eso. Acuérdate que alguna vez vimos en Corintio todos los problemas que tenía esa iglesia, ¿no? Que son los mismos problemas que tiene la iglesia de ahora. Entonces, en el tema de la iglesia hay que valorar eso, hermanos. Hay que estar arraigados en una iglesia, hay que tener ese sentido de pertenencia, congregarse en la medida de lo posible, ¿no? Volver a las primeras obras, que era lo que el Señor les decía a todos aquellos ahí en las iglesias. ¿Se acuerdan que les decía, yo conozco tus obras y esto, pero vuelve a tus primeras obras, regresa, has perdido tu primer amor, le dijo a la iglesia de Éfeso. Ahora, resumiendo todo eso, hermanos, ya hablamos de la soberbia, ya hablamos de muchas cosas, ya para cerrar ahí. ¿Cuál es la raíz de todos esos problemas? O sea, ¿cuál es la raíz de todo esto, no? Primera de Corintios, vayamos todos ahí para cerrar. ¿Cuál es la raíz de todo? Porque ustedes dirán, sí, pastor, nos dijo de tantas cosas y todo eso, pero ¿cuál es el diagnóstico? Está como un médico que me dijo que era lo que tenía, pero al final no me dio ni el diagnóstico ni la medicina. ¿Cuál es el diagnóstico de todo? Vean, 1 Corintios 3:1. Después de toda esa problemática que había de Pablo con la iglesia y todo eso, esto aplica para todo, ¿ah? 1 Corintios 3:1 dice, de manera que yo, hermanos, no pude hablarles a ustedes como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, no sois carnales y andan como hombres. Entonces, el diagnóstico de todo, la raíz de todo el problema, ¿sabe cuál es? Es el estado espiritual de la gente. Recuerda que hay 3 estados espirituales, ¿no? Lo hemos visto muchas veces, usted lo ha escuchado por todo lado, ¿no? Está el hombre natural, el cristiano carnal y el cristiano espiritual. ¿Amén? El hombre natural que no quiere nada, ni quiere nada de Dios. ¿Y sabe por qué el hombre natural no quiere nada con Dios? Se lo leo también aquí. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. ¿Sabe por qué? Porque para él son locura. ¿Por qué para él son locura? En línea lo que estamos hablando hoy. Ahí lo dice. Porque para él son locura y no las puede entender. No las puede entender. Porque acuérdense que el entendimiento viene después del conocimiento y el conocimiento viene por la palabra, ¿cierto así? Pero uno, ¿qué lo lleva a conocer la palabra? ¿Qué lo lleva a meterse en las cosas de Dios? Cuando usted ha decidido entregarle su vida a Él y viene el Espíritu Santo que, obviamente, en uno es el que provoca en ti tanto el querer como el hacer, ¿no? Entonces, si no hay Espíritu, no hay nada. ¿Por qué? Vea, a veces pasa el asunto de las iglesias, mega iglesias grandes que uno sabe que andan en falsa doctrina, ¿no? ¿Por qué la gente sigue ahí? ¿Por qué siguen tan llenas? Hay muchas razones, ¿ah? Pero acuérdate, ¿quién es el que le da a uno como convicción de pecado? ¿Quién es? El Espíritu de Dios es parte, ¿no? De inquietarlo a uno, ¿no? ¿En esas iglesias estará el Espíritu de Dios o no? Bueno, dice la palabra que el que se extravía de la doctrina de Cristo no tiene a Dios. Entonces por eso todo el mundo anda en lo suyo, ¿no? Entonces por eso la gente está contenta ahí con lo que oyen, con lo que practican, con lo que sea, ¿no? Entonces, pero ese es otro tema, ¿no? Pero básicamente el diagnóstico es el estado espiritual de la gente. Esa es la raíz del problema.
la mayoría de la gente, en este caso que está mostrando Pablo ahí, pero en la mayoría de las iglesias, dándoles el beneficio de la duda, que la gente sea cristiana, son cristianos carnales. ¿Qué es lo que dice aquí? Yo debería hablarles a ustedes como maestros, pero no puedo todavía. ¿Por qué? Porque son carnales. O sea, no les puedo dar vianda, hay que darles lechita, porque siguen habiendo envidias, contiendas, disensiones. O sea, no puedo. Ese es el diagnóstico. Ese es el problema. ¿Amén? Por ahí ya lo sabemos. Cada uno tiene que evaluarse cuál es su estado espiritual, ¿no? Usted ha entendido, si usted es un cristiano carnal, tiene que renovar su mente, porque ¿cómo trasciende uno de cristiano carnal a cristiano espiritual? Cuando uno ha renovado el espíritu de su mente, uno tiene la mente de Cristo, y en nosotros hay el mismo sentir que hay en Cristo Jesús. O sea, todo lo que ustedes ya han escuchado. Pero si uno se queda aquí como cristiano carnal, dice que es cuestión de tiempo, ¿para qué? Para que vuelva ya. El que piensa como antes, tarde o temprano, vivirá como antes. Y entonces se hará realidad en nuestra vida aquel viejo proverbio. ¿Cuál era? Que el perro vuelve al vómito y la chancha vuelve al barro. ¿Amén o no? Entonces ese es el diagnóstico. Pero ¿cuál es la solución, hermanos? ¿Cuál es la solución? 1 Corintios 2:1. 1 Corintios 2:1 dice: así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino ¿a quién? A Cristo crucificado. O sea, nosotros tenemos que caminar esta carrera puesta la mirada en ¿quién? Puesta la mirada en Cristo, hermanos. Ahí es donde tiene que estar la mirada. ¿Ustedes se acuerdan de Pedro cuando caminó en las aguas? Pudo dar 3 pasos mientras tuvo su mirada ¿en quién? En Cristo. Pero una vez se puso a mirar alrededor, lo invadió el miedo, el nerviosismo, entonces empezó a hundirse. Sálvame, Señor, y dice, iba a decir de ahí, pero es que Jesús no era tico. Pero le dijo, ¿qué? ¿Dónde está tu fe, no? ¿Dónde está tu fe? Era un reclamo que el Señor le hacía a sus discípulos, los que caminaban con Él. ¿Dónde está vuestra fe? ¿Dónde está lo que ustedes me conocen? Entonces, imagínense, si le decía eso a sus discípulos, por eso es que entendemos la pregunta, ¿será que cuando yo venga, hallaré fe? No sé. Entonces, esa es parte del diagnóstico, hermanos. Concentrémonos en Cristo crucificado. De hecho, Pablo mismo decía, a ese Cristo que conocimos en la carne, lo desecho, no nos sirve, ese no sirve. Al que me sirve es el Cristo crucificado, con el que tuve mi encuentro personal con Él, al que sirvo, del cual soy un siervo, un esclavo. Ese es. Amén. ¿Y qué más? Bueno, más adelante en 1 Corintios 5:7, estamos ahí en Corintios porque era la iglesia que tenía todos esos problemas. 1 Corintios 5:7, él le decía a los discípulos, o Pablo le decía a la iglesia, limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificado por nosotros. Así que celebremos la fiesta no con la vieja levadura. ¿A qué se referiría con la vieja levadura? A la vieja naturaleza, la concupiscencia caída. Recuerden que alguna vez hablamos de la levadura, ¿no? ¿La levadura qué es? Es un hongo. Es un hongo, ¿no? Es un hongo. Que lo que pasa es que usted se lo echa un poquito de masa y infla lo demás, ¿no? Así es el pecado. Una pequeña cosita, si tú no la tratas, si no la descontaminas, contamina todo lo demás, ¿no? Entonces, cuando él habla de la levadura, obviamente en otros pasajes de la Biblia, cuando se habla de la levadura de los fariseos, ¿se acuerdan? Hablaban de las falsas doctrinas, de la hipocresía. Entonces, quítense de esa vieja levadura, quítense de ese viejo odre, quítense de ese trapo viejo. Porque el Señor pone nuevas vestiduras, un odre nuevo para un vino nuevo. Amén. Entonces, esa es la solución. Entonces, ¿todo esto para qué, hermanos? Cerrando ya la prédica con esto. Buscar a Dios, no todo el mundo lo hace. ¿Por qué? Porque la gente no entiende la importancia de buscarlo a Él, ¿no? La gente está esperando que Dios los busque. Hay que buscarlo a Él. Él dice, búscame mientras yo pueda ser hallado. Y si tú me buscas, me encuentras. Y si tú tocas, yo te abro. Y yo toco, y si tú me abres, yo entro y ceno contigo. ¿Entiendes? Pero tienes que tomar la decisión. ¿Quién empezará la batalla? Tú la empezarás. Entonces, todo esto se trata de ¿qué? Lo que hemos hablado, de fortalecer, de consolidar esta relación que tenemos con Él. O sea, de ahí donde tiene que estar nuestra prioridad, hermanos. Y por eso es que hablamos, volviendo al principio, la fe y la oración son claves. O sea, tener una fe bien fundamentada en la palabra, una fe firme, una fe que crezca. No digas, Dios, auméntame la fe, no.
Crécela tú por medio de tu caminar. Y una vida en oración, una vida en comunicación constante con Dios, todo momento. Orad sin cesar, orad sin cesar. Amén. 2 canales que nos llevan ¿a qué? A fortalecer una relación con Él. Amén. Dice la palabra, hermanos, que el justo ¿qué? Por la fe vivirá, ¿no? Justo todas las personas que hemos sido justificadas por la sangre de Cristo, por la fe, por el conocimiento que tenemos de Él y de lo que Él quiere, por ese conocimiento que tenemos, de esa manera vamos ¿a qué? A vivir, a caminar. No hay más pierde. De eso se trata, hermanos. ¿Amén o no? Pero acuérdese, fe y oración, pero con entendimiento, ¿no? Entendimiento, no crea por creer, crea con entendimiento. No ore por orar, ore con entendimiento. No cante por cantar, cante con entendimiento. No viva por vivir, que es lo mismo que sobrevivir. Viva con entendimiento. Y si tenemos entendimiento, obviamente aquello que dice que pereceremos por falta de entendimiento, pues no somos candidatos a eso. Amén, hermanos. Póngase de pie, vamos a darle gracias a Dios. Ahí donde está usted, reflexione en eso que hemos estado hablando hoy, de lo importante que es entender, o sea, no solamente a Dios, en cada una de las relaciones que nosotros tengamos, entender lo que nosotros hacemos, entender por qué lo hacemos, entender por qué no hemos hecho lo que deberíamos haber hecho, para que por medio de ese entendimiento nos superemos, o sea, trascendamos. ¿Se acuerdan lo que es trascender? ¿Qué es trascender? Subir un peldaño, subir un nivel, eso es trascender, no quedarnos ahí. Y este caminar en Cristo es de subir peldaños, ¿no? Como decía Pablo a la iglesia, ¿no? Ustedes ya deberían ser maestros. Nosotros, a lo mejor ustedes dirán, pastor, entonces nosotros deberíamos ser maestros. Pues cada uno debería ser maestro en lo poco o mucho que conoce. ¿Entienden? Lo poco que conozcamos, si lo entendemos y lo vivimos, somos maestros. Y podríamos enseñarlo. En la medida en que usted pueda enseñarle a alguien algo que usted entiende, vive, usted es un maestro. Entonces deberíamos ser maestros ya en la palabra. Pero no se ha podido, decía Pablo ahí. ¿Por qué? Porque algunas personas todavía se quedan ahí sin entender la importancia de trascender, ¿no? De subir un escalón. Ahí donde está, dígale al Señor, gracias Señor por esa capacidad que nos has dado, Señor, de poder no solamente conocerte a través de tu palabra, sino de entender tu obra, Señor. De entender tus anhelos, de entender cuál es la intencionalidad tuya con cada uno de nosotros, Señor. De que nosotros entendamos, Señor, de que no podemos apartarnos ni a la derecha ni a la izquierda del camino, Señor. Tenemos que seguir recto, perseverar, luchar, mantenernos, Señor. Gracias te damos por todas las herramientas que nos das para que podamos hacerlo, Señor, porque todo está dado, todo está puesto, Señor. Nos has sacado de una vida de muerte a una vida de vida abundante, Señor. Nos sacaste de la ignorancia y por medio de tu conocimiento, de tu palabra, nos has dado sabiduría, Señor. Venimos de una vida tormentosa y hemos podido alcanzar una paz que supera cualquier entendimiento, Señor. Gracias por todo eso, Señor. Y si hubiera alguna persona hoy aquí en la iglesia o ahí en el video que usted hoy ha entendido que realmente pues todo lo que hemos hablado han sido palabras bonitas, ¿no? No tienes que recuperar lo que se te ha perdido porque nunca lo has tenido. Y ni lo tienes todavía. No puedes anhelar una vida de paz, una vida eterna con Dios, que Él escuche tus oraciones porque ni siquiera tienes comunicación con Él. Es como querer llamar a alguien a un celular que no tiene celular. No se puede, no hay comunicación, no hay línea. O puede ser que usted tenga, y la otra persona tenga su celular, pero no hay saldo, no hay minutos, no hay comunicación. Le pongo ese ejemplo nada más para que lo entienda. Usted no puede hablar con Dios si no hay esa línea con Él. Y Él dice que Él no oye al pecador, así es que si usted está en pecado, usted tiene que, primero, salir de esa situación, porque dice que aquí si alguna persona es temerosa de Dios, a ese sí oye. Si ese es el caso suyo, hombre o mujer, aquí en la iglesia o ahí en el video que usted hoy ha entendido, que anhela comunicarse con Dios y que creía que se comunicaba con Él, pero hoy ha entendido que realmente no se comunica con Él. ¿Por qué?
Porque estamos en reinos diferentes, están en reinos diferentes. Tú no puedes estar en un reino y el Señor en otro y Él no va a atender. Tú tienes que estar en el reino de Él, y para entrar en el reino de Él tienes que nacer de nuevo, tienes que pedirle perdón, tienes que permitir que Él te limpie con su sangre. Así es que ahí donde está, dígale: Señor Jesús, en este día escuché tu palabra, Señor. Hoy entendí, Señor, que estoy apartadísimo, Señor, de ti. Ya sea porque nunca te he entregado mi vida o porque alguna vez te la entregué pero volví a apartarme porque no trascendí de lo carnal a lo espiritual, Señor. Y hoy entiendo por qué estoy donde estoy, Señor. Lo reconozco, tengo la humildad, por lo menos la sinceridad de reconocer que estoy donde debería estar, porque no estoy donde yo debería y no quiero estar. Pero hoy, reflexionando, me pongo a pensar y este no es el estilo de vida que yo quiero, Señor. No quiero lastimar a nadie, ni que la gente me siga lastimando. No quiero vivir engañado, creyendo que hay un Dios que me oye, que me cuida, cuando realmente hoy entendí de que no hay ningún tipo de comunicación. Por eso no más, Señor. Hoy arrepentido clamo a ti, arrepentida clamo a ti también, para que tu Santo Espíritu venga a mí, Señor, y que tú me perdones de todos mis pecados, Señor, y que tu sangre preciosa me limpie. Y que siendo yo una vasija nueva, limpia, tu Espíritu pueda venir a mí y que hoy yo sea una nueva criatura, Señor. Y que a partir de hoy yo pueda buscarte a través de tu palabra, Señor. Conocerte, amarte, servirte, adorarte. Ser un testimonio vivo, Señor, de que hay poder para transformar vidas en tu palabra, Señor. Por eso bendigo yo el momento que decidí venir a este lugar o ver este video, Señor, porque empecé a verlo sin ti, pero hoy te recibo como mi único y suficiente Salvador, Señor. Te doy gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Le damos un aplauso, hermanos, al Señor. Bien, recuerde que si usted hizo la oración y en algo le podemos ayudar, la Iglesia Cristiana Efesios 4:23, Cartago, costado norte de las ruinas, Centro Comercial El Dorado. Aquí estamos todos los domingos, 10 de la mañana nos reunimos aquí. 87725957 es mi número, el pastor Eber Molina, si en algo le podemos ayudar. 8842-2408, pastor Tibón Mesaros también, si en algo le podemos ayudar, consejería, lo que sea, ¿no? Que el Señor los bendiga, un abrazo, nos vemos en una próxima oportunidad, ¿no?